Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado al Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. Además, el ingeniero Morrison es el administrador general de DESUR y uno de los funcionarios mejor valorado por el presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Ingeniero Milton Morrison, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted, como presidente de un partido como el Partido País Posible, aliado a nuestro gobierno y a nuestro PRM, ¿cuál es la visión que tiene usted de nuestro panorama político en estos momentos? ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, don Guillermo, lo primero que quiero agradecer la oportunidad nuevamente de estar en su programa con esa gran audiencia que le sigue a usted toda la semana. Mire, los liderazgos se engrandecen y se disminuyen en los momentos de crisis. Hemos visto cómo el presidente Luis Abinader ha tenido que tomar el control del gobierno en unas condiciones nunca antes vistas en los momentos tan críticos que la República Dominicana y el mundo ha tenido con este tema del COVID-19. Pero también se han conjugado otros factores que tienen que ver con el tema del aumento del costo de las materias primas que han terminado revirtiendo o más bien impactando de manera negativa algunos aspectos de la vida nacional que no tienen nada que ver con lo que son las políticas propias del gobierno, pero también el aumento del flete, de las mismas importaciones de productos. Pero es este presidente que, dada esa situación, ha podido, como buen capitán, llevar este barco a un puerto seguro y estable. Pero no obstante eso, hemos visto cómo a través de una serie de ejecuciones y políticas públicas está trabajando para los pobres y está trabajando para todos los dominicanos. Mire, yo le voy a citar para que usted vea algunas acciones muy clave. Lo primero, en este contexto, ya en un año y medio que tiene este gobierno, hemos vuelto a lo que es la situación en términos de empleo previo al COVID. Tenemos más dominicanos, cerca de 2 dominicanos, que tienen acceso al tema del seguro a través del Senado. Más de 2 millones. 2 millones de dominicanos. Pero también nosotros hemos visto cómo se ha dignificado el tema de las pensiones para miles de dominicanos. La policía, cómo tiene mejores condiciones, que lo prometió en campaña y es un presidente que cumple. Cómo se ha reactivado la economía a través de la creación de empleos, tanto en el sector público, pero el sector privado, que ha jugado un papel fundamental. En un momento en que el barril del petróleo tiene una volatilidad en alza. Asimismo, por ejemplo, usted lo acaba de decir, el petróleo llegó a un nivel tal de $93 el barril del petróleo, cosa que no ocurría hace 7 años y medio, por decir un punto de referencia. Es decir, que está este presidente gobernando un país con situaciones adversas, pero sin embargo es un presidente ético y transparente, austero, que ha tomado el presupuesto nacional y ha bajado una línea en sus funcionarios para que se manejen de una manera pulcra, pero también una manera administrando los recursos, no como existía en el pasado, que era un despilfarro y además era un uso inadecuado de la cosa pública. Es decir, que tenemos un líder, un presidente que se ha engrandecido y sobre todo, le voy a decir algo, está trabajando para los dominicanos, un hombre con carácter, un hombre que gobierna para todos y que recientemente, oiga esto, y usted lo sabe muy bien, tomó una medida, yo diría histórica, en momentos donde el gobierno tiene que estar subsidiando el tema de los combustibles para que no le suban a los dominicanos. Por ejemplo, la semana pasada fueron cerca de 500 millones de pesos que tuvo que el gobierno de destinar para que no hubiese ese aumento. Solo una semana. Pero el presidente tomó una decisión histórica. Usted sabía que comenzó a desmontar las exenciones de combustible que tienen las empresas generadoras en los sistemas aislados. Es una decisión histórica porque el PLD
fue que impuso eso, que lo hizo de una manera temporal, pero el presidente, fíjese, toma medidas no importando quién afecte o no, sino pensando en el bienestar del pueblo dominicano. Ingeniero Milton Morrison, presidente del país, del partido País Posible, ¿qué significado tiene para usted este clima de confianza que ha generado la llegada del presidente Luis Abinader hace año y medio y que hoy se refleja con inversiones en aumento, tanto nacionales como extranjeras? Indudablemente el país, a pesar de que esa oposición que tenemos, que más que oposición es casi en actitud de subversión, quiere decir que el país no ha avanzado. Cuando uno ve la realidad de las ejecutorias que se están haciendo, este país en un año y medio ha tomado un rumbo totalmente diferente. Hemos visto cómo los inversionistas privados han visto a la República Dominicana como un nicho con la seguridad jurídica para ellos invertir. Solo hay que ver al turismo cómo se ha producido el impacto. Así mismo, y ha sido un proceso dirigido directamente por el presidente Abinader. Él ha estado en todo momento dirigiendo ese proceso de reactivación, que es lo que ha generado el incremento de las divisas, el mismo crecimiento económico que ha tenido la economía, y eso realmente es algo que ha sido reconocido por organismos internacionales y también por organismos locales, que esa misma oposición ha estado desacreditando. Pero indudablemente los hechos y los números y las estadísticas están ahí que hablan solas. Bueno, señor presidente del partido País Posible, ¿qué impacto tiene en su institución política aliada al gobierno la decisión del Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido como brazo político del gobierno, que ha modificado sus estatutos? Y ahora la modificación de esos estatutos está acorde con la ley de partidos políticos y con la Constitución de la República, y le da continuidad a la posibilidad de que el presidente Luis Abinader se convierta nuevamente, si lo decide una convención de ese partido, de nuestro partido, como nuevamente candidato presidencial. ¿Qué piensa usted de todo eso? Mire, don Guillermo, cuando nosotros decidimos llevar como candidato y líder al presidente Luis Abinader en las elecciones del año 2020, lo hicimos con una convicción muy clara de que era la persona correcta para dirigir los destinos del país. Y qué bueno que tomamos esa decisión, porque no nos ha defraudado. Nosotros hemos visto en un año y medio la coherencia, el trabajo, la transparencia, la eficiencia de este hombre. ¿Por qué digo eso? Porque en este mismo programa fue que nosotros, como partido aliado, fuimos el primer partido que dijimos que íbamos a apoyar al presidente Luis Abinader. Eso es verdad. Vamos a apoyar al presidente Luis Abinader hasta que la Constitución se lo permita. Eso lo dijimos aquí hace varios meses en este programa. ¿Por qué señalo eso? Porque nosotros estamos claros que es la persona para poder liderar la República Dominicana en estos momentos convulsos. Y esa decisión que tomó el PRM, nosotros no solo la compartimos, sino que nosotros seremos de los primeros partidos que vamos a llevar al presidente Luis Abinader como candidato presidencial, no por un tema de un beneficio ni una conveniencia individual. Es el país, don Guillermo, que lo necesita. ¿Por qué yo digo eso? No me crean a mí, vean las ejecutorias ahí. Revisen las 18 encuestas que le dan 72% de aprobación a ese hombre. Es el pueblo que lo está pidiendo, porque el pueblo está contrastando lo que era el pasado reciente con lo que se está viviendo en la República Dominicana. La gente quiere vivir en un país decente, la gente quiere vivir en un país donde hay un presidente de carne y hueso que se conduele y siente lo que el dominicano común está sintiendo. Y entonces por eso nosotros ratificamos la posición que en este programa como primicia dimos de que vamos a llevar nuevamente al presidente Luis Abinader como el candidato del partido País Posible. Ingeniero Milton Morrison, el presidente Luis Abinader le ha tocado enfrentar y manejar grandes tormentas económicas en el mundo, además de la pandemia. Ese capitán que trabaja tantas horas al día para mejorarle la calidad de vida a nuestra familia dominicana, ¿usted cree que tiene la competencia
para manejar estas crisis, porque son crisis de inflación importada. ¿Qué diría usted? Mire, no solo tiene la competencia, sino que tiene el carácter, que es fundamental, el carácter, la personalidad y sobre todo la disposición al trabajo de enfrentar cualquier crisis. ¿Por qué le digo eso? Mire, hay varios aspectos que cuando uno observa al presidente Abinader se da cuenta de que es la persona idónea. Es un hombre que le da seguimiento a los detalles. Yo a veces me pregunto, ¿y cómo él tiene la capacidad? Porque yo dirijo una institución que tiene una cantidad de empleados, áreas fundamentales. Y uno ve la cantidad de información y variable y crisis que tiene que manejar. Pero sin embargo el presidente es un hombre que está en los detalles. Él llama, se comunica con los diversos funcionarios. Tiene control del país. Tiene control del país. Es decir, tiene control. Pero sobre todo, y es bueno que los amigos televidentes y el pueblo escuche esto que yo le voy a decir, que quizá muy pocas personas saben porque se quedan en esas reuniones de gabinete o entre los funcionarios con el presidente. Mire, el presidente es un hombre transparente y honesto, no de palabras, de hechos. El presidente es el primero que ha mandado a todos los funcionarios y las instituciones públicas a hacer auditoría. Él está auditando él mismo a través de la Contraloría porque él le ha pedido a sus funcionarios que nosotros cuando salgamos del gobierno tenemos que salir con la frente en alto y con el deber cumplido. Es decir, que eso no es simplemente un tema de palabras que pueden ser vagas o demás, no, es de hecho. Entonces, cuando yo veo esa actitud, yo me siento orgulloso de pertenecer a este gobierno, pero tener un presidente como Luis Abinader. Pero también tiene el carácter para enfrentar cualquier situación que vaya contraria a los intereses del país. Es un hombre que tiene el carácter suficiente para decirle a quien sea y a cualquier sector cuando las cosas no están correctas y tomar la decisión inclusive defendiendo nuestra frontera, nuestra soberanía nacional frente a cualquier tipo de situación con Haití, precisamente. Bueno, pues esperen estos días, usted verá en este mes cómo se va a hacer un anuncio importante en esa dirección, porque el presidente está salvaguardando los intereses, la soberanía de la República Dominicana. Él tiene muy claro que la República Dominicana es para los dominicanos y es, oiga esto, en los últimos años, el presidente que ha planteado las posiciones más verticales y críticas respecto al tema de la frontera. Antes teníamos unos presidentes genuflexos que no tenían la capacidad o no tenían la voluntad de enfrentar esa problemática y él de manera inteligente lo está haciendo. Y usted verá que en los próximos meses o en los próximos años vamos a tener un antes y un después de las políticas que Luis Abinader va a adoptar en términos con la frontera. Ingeniero Milton Morrison, hay una pregunta obligada en estos tiempos de democracia y de libertad y de respeto a los contrarios, adversarios o enemigos políticos, como quieran llamarle. ¿Usted cree que vamos a tener los dominicanos, vamos a poder ver la sanción de la corrupción pública y privada de 20 años? Primero con los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, y luego 8 años de Danilo Medina. Llámese PLD, Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. ¿Qué diría usted? Mire, la sociedad dominicana está esperando las sanciones y la continuidad del proceso que se ha iniciado en esa justicia independiente. Es que eso es una tarea que obviamente debe cumplirse, porque precisamente la sociedad y el pueblo votó por un cambio para romper con ese sistema corrupto que nosotros tuvimos durante 20 años, que marcó una República Dominicana, que empobreció una República Dominicana, que mandó ejemplos negativos a una sociedad dominicana y a una juventud que entendía que este país era la propiedad de un grupúsculo, de una cúpula partidaria, pero también de otros que se zafaron de esa misma cúpula y ahora quieren presentarse como que son totalmente diferentes. Es decir, estamos frente a una Pero situación. Estamos hablando de que un Leonel Fernández, que fundó un nuevo partido, duró 20 años como presidente del PLD, 20 años de esa corrupción pública y privada. Ahora se quiere vender como un santo.
es que es difícil separarse de eso. Cuando nosotros hablamos de esa oposición, cuando nosotros hablamos de esos grupos que llevaron a la República Dominicana a ese mal ejemplo, encabezado por acciones de corrupción, tenemos que englobarlo a todo. Porque la sociedad, como usted decía, volviendo al punto, espera sanciones. Y tenemos que tener en un momento determinado una ley de extinción de dominio que permita realmente pedirles cuenta y recuperar esos recursos, esos bienes públicos que son del pueblo dominicano y que lamentablemente hasta este momento muchos de esas personas que han atentado contra el pueblo se mantienen en posesión de esos bienes. Entonces, al final de cuentas, es una tarea que debe acometerse. La gente votó por un cambio para eso. Y yo sé que con esa justicia independiente que ha planteado y practicado el presidente Luis Abinader, dejando a doña Miriam Germán, una mujer honorable, que yo sé que está trabajando en eso, porque nosotros necesitamos cambiar la República Dominicana, no en palabras, sino en hechos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en este año y medio. Entonces, aquellos que quieran desestabilizar, crear violencia, porque tenemos una inflación importada que aumenta precios, ¿qué le diría a usted? Mire, lo primero que yo le voy a decir a eso, que en vez de hacer una oposición constructiva, hacer un mea culpa de todos los daños que le hicieron al país, los que están en una situación de subversión, de provocar situaciones que puedan llevarnos a un abril del 1984, yo les digo lo siguiente: este gobierno no se lo va a permitir. Ni el presidente Luis Abinader, ni la sociedad, ni nosotros, ni nadie le va a permitir que llevemos a la República Dominicana a una situación de caos, porque eso es lo que están persiguiendo. Como no tienen argumentos para enfrentar al presidente Abinader, como no tienen argumentos para enfrentar a ninguno de los funcionarios, entonces se están haciendo valer por debajo, y llámese quien sea. Nosotros no vamos a permitir. La República Dominicana no va a retroceder en el siglo XXI. El presidente Abinader no va a permitir eso. Nosotros en País Posible, Milton Morrison, ni ninguno de los funcionarios vamos a permitir que en el año 2022 venga a producirse algo que ocurrió en el 1984. Ellos apuestan a eso, ellos creen que estamos viviendo el mismo tiempo, pero ya sabemos cuáles son sus intenciones y estamos preparados para enfrentar y sobre todo proteger a la sociedad dominicana. Ingeniero Milton Morrison, usted tiene una responsabilidad grande como administrador general de EDESUR. Ya usted tiene año y medio. ¿Cómo demuestra usted transparencia, eficiencia? ¿Qué diría usted? Bueno, lo primero, don Guillermo, yo quizás no sea el más idóneo para decir cuál es el nivel de satisfacción que tiene la sociedad dominicana que se beneficia en el área de concesión de la empresa EDESUR. Yo debo confesar, a mí me conmovió mucho recientemente, estando en un lugar que me hacía un chequeo médico rutinario. Me encontré con una señora que mientras estaba ahí me decía: mire, yo quiero felicitarle porque realmente el cambio en EDESUR se siente. Y ese es el mismo cambio del gobierno, ese es el mismo cambio del presidente Luis Abinader. Nosotros lo único que hemos hecho es seguir los lineamientos del líder y presidente y sobre todo trabajar con eficiencia y transparencia para llevarle a la sociedad dominicana mayor cantidad de energía, llevarle un mejor servicio que se siente y llevarle una satisfacción, porque en EDESUR el cliente es lo más importante. ¿Cómo se refleja en las recaudaciones y en la administración? Bueno, lo primero, que en el año 2021 que cerró fue el año de mayor recaudación en la empresa de EDESUR en la historia de la misma. En los 22 años de EDESUR fue el año donde logramos el mayor nivel de recaudación. Lo segundo, ¿cuántos millones? Nosotros 37,000 millones de pesos. Recaudaron ustedes en el año 2021. Exactamente. Pero también nosotros hemos mejorado, mire, lo que tiene que ver con la respuesta a la atención del cliente, la reducción de las interrupciones. Es el año 2021, es el año que la historia, oiga, de EDESUR y de otros sistemas se ofreció prácticamente 24 horas de energía en todo el área de concesión. Eso no había ocurrido. Nosotros suministramos el 98.5% de toda la demanda.
El que sufrió una interrupción fue por una avería, un mantenimiento programado o algún proyecto que estamos haciendo. Pero por ineficiencia o por gestión de demanda, como hacían antes, eso no ocurrió en Edesur. Entonces, estamos cambiando. Obviamente, hay todavía mucho que mejorar, pero nosotros tenemos la actitud, porque también hay que entender algo. Nosotros no podemos esperar que en 1 año y medio mejoremos el desastre que encontramos de 20 años atrás. Mucho hemos hecho y seguiremos haciendo porque tenemos la voluntad para que Edesur Dominicana sea una empresa modelo en el servicio. ¿Y a los generadores le han cumplido? ¿Qué diría usted? Totalmente. ¿Cuántos millones le han pagado ustedes a los generadores durante el 2021, por ejemplo? Mire, como nunca. Nosotros tuvimos una compra de energía en términos de los generadores, que fue récord, porque el año pasado hubo una demanda de energía que sobrepasó, ¿verdad?, los pronósticos mismos que nosotros teníamos. Y los generadores hoy en día no tienen queja porque nosotros estamos al día en el pago de esa energía que compramos. Es decir, que nosotros en Edesur Dominicana, al igual que las otras sedes, ya hay una política que nos permite a nosotros mantener eso y ya los generadores no viven como antes de que le debían dinero porque nosotros le pagamos. ¿Cuánto le pagaron ustedes durante el 2021 a los generadores? Mire, nosotros pagamos alrededor en el 2021, en términos de compra de energía, para puntualizar eso, alrededor de 700 millones de dólares en términos concretos, 600, 700 millones de dólares. Pero obviamente eso usted tiene que verlo, que es un monto significativo, pero a la vez es un monto en el cual no tiene los atrasos de antes, porque cada centavo que se cobra, cada peso que se cobra en Edesur Dominicana, el 75% de eso se destina para el pago de la compra de energía. Por eso los generadores ni se quejan, ni nos pueden apagar una generadora por falta de pago. Y eso es lo que ha garantizado que durante todo el año 2021... Entonces no hay apagones financieros porque se le paga lo contratado. Totalmente, eso es así, don Guillermo. Nosotros somos buena paga, en el gobierno del cambio somos buena paga. Ingeniero Milton Morrison, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Sabemos la valoración que tiene el presidente de usted, pero usted también tiene una responsabilidad grande, que es la transparencia, la honestidad, con los buenos ejemplos del jefe del Estado. ¿Qué diría usted? Mire, lo primero, don Guillermo, yo quiero decirle algo al pueblo dominicano, que no se dejen sonsacar, que no se dejen motivar y sobre todo no se dejen confundir de esa oposición que tanto daño le hizo a ellos mismos y que ahora pretenden presentarse como santos tratando de lograr el caos en la República Dominicana. Que sigan creyendo y apostando en ese presidente que ellos están viendo, un presidente que está trabajando, eficiente, transparente, honesto, el presidente idóneo para conducir este barco de la República Dominicana en momentos de tanta turbulencia. Y mi tercer mensaje es para los funcionarios del gobierno, mis compañeros del gobierno y de trabajo, de que todos salgamos a defender la obra de gobierno que se está haciendo y sobre todo que salgamos a blindar a un hombre como Luis Abinader, que lo está dando todo y merece que todos nosotros lo respaldemos. Ingeniero Milton Morrison, vamos a tomar esta declaración final como su exhortación. Pero queremos decirle que nosotros también lo valoramos a usted como un funcionario eficiente, honesto y responsable. Qué bueno que hoy en nuestro gobierno, en el gobierno del cambio, en el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, que es nuestro presidente y líder, tenemos un funcionario como usted que representa la eficiencia, la honestidad, para beneficiar a un pueblo dominicano que necesita mucho de eso. El cambio ha valido la pena. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Milton Morrison, administrador general de Edesur y presidente del partido País Posible. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno.